Buenas noches a todas, a todos. Un nuevo programa donde vamos a presentar el último número de la revista Libre Pensamiento. Y en esta ocasión, este número 99 está dedicado a las violencias contra las mujeres. Ciertamente no es un tema nuevo en la revista, hemos abordado el feminismo en otras ocasiones, pero es cierto que en esta ocasión el contexto social, político que estamos viviendo, donde determinados sectores están planteando incluso el negacionismo de lo que sería la violencia machista, la violencia de género, pues puede tener unas connotaciones especiales y queremos abordarlo con contundencia, ¿no? La violencia está ahí, la violencia se ejerce en múltiples formas, sin duda más de 1000 mujeres asesinadas es un dato absolutamente impresentable para nuestra sociedad. Y bueno, eso simplemente es el dato de un iceberg que desde luego el trasfondo del mismo es mucho más amplio, porque la violencia está generalizada de la institucional, la familiar, la del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, para todo ello siempre contamos con las personas expertas que han participado en la revista, y que le dan voz también a lo que es el movimiento feminista, la lucha de las mujeres por la igualdad, que están plantando cara radicalmente a esta violencia que el patriarcado y esta sociedad capitalista sigue ejerciendo contra ellas, y que afortunadamente yo creo que están en el buen camino y están plantándole cara, como digo, a esta violencia institucional y social. Pues paso a presentaros a las personas que nos acompañan y que, como digo, han participado en el dossier de esta revista. En primer lugar, a mi derecha está Laura Vicente. Bienvenida. Gracias. Bueno, Laura Vicente es escritora, historiadora, articulista, es catedrática de historia y es una activista anarcofeminista desde siempre, participa en la CNT desde los años 80 y en Mujeres Libertarias. Posteriormente pues sigue su trayectoria militante y finalmente pues también se implica en el movimiento 15M, y simplemente por recordar algunos de sus numerosos libros, los más recientes, digamos, pues Sindicalismo y conflictividad social en Zaragoza en 1916-1923, Teresa Claramunt, pionera del feminismo obrerista anarquista, Historia del anarquismo en España, Mujeres Libertarias de Zaragoza, en el feminismo anarquista de la transición, y el más reciente de 2018, Mujer contra Mujer en la Cataluña insurgente, Rafaela Torrens y Teresa Claramunt. Bueno, pues estos son unos pocos datos relevantes de su trayectoria, de su trabajo y de su personalidad. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias. Bien, también ha participado en nuestro dossier Pilar Catalán, que está a mi izquierda. Es una artista visual, ya participaste también en otra ocasión en nuestro programa. Así es, Joaquín. Digital, pintora, grabadora, estudiaste Arte y Literatura en la Universidad de Montpellier y Pintura en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, también implicada en la lucha feminista desde siempre, desde los años 70, y intentando encontrar la vinculación entre la mujer artista y la mujer feminista. Y tu trayectoria también artística pues, ha ido pasando desde primera etapa expresionista hasta posteriormente encontrarte dentro del mundo de la tecnología y la informática. Bueno, pues también articulista y ponente en numerosos cursos, revistas, encuentros y exposiciones, como por ejemplo Sinesias, 3/4 de estar propios, Poética Gráfica, Un cruce de los sentidos, Tiempo de memoria o lo más reciente, el Festival de las Locas, ¿no? Pues igualmente bienvenida y gracias por tu participación. También nos acompaña María Teresa Illón Trujillo, que es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Ciencia Social, doctora en Humanidades y máster en Psicoterapia de la Gestalt, y profesora investigadora de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México, también con una dilatada militancia antifranquista y feminista desde los años 70 en nuestro país. Participaste en la reconstrucción de la CNT por los años 70 y bueno, también con una militancia, como digo, feminista, de manera que participaba en publicaciones de mujeres libertarias siempre vinculadas con el feminismo, como por ejemplo anticonceptivos, aborto, etcétera. Esa sola vez. Esa fue una vez. Bien. Esa sola vez. Pues tienes proyectos relacionados con la violencia machista en México, porque viviste allí durante muchos años, varios años.
has publicado numerosos libros, siempre desde la perspectiva de género, y bueno, actualmente forma equipo con Rafael Arias, que es historiador de cine y que había optado porque la cinematografía es un instrumento, puede ser un instrumento de transformación y lucha pacifista. Pues muy bien, bienvenida igualmente y gracias. Muchas gracias. Y finalmente nos acompaña también Macarena Amores, que ha participado también en la revista con su artículo, ahora pues lo comentaremos, que es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla. Actualmente era la responsable del gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT y también una militante libertaria, anarcosindicalista y anarcofeminista, pues en los últimos años porque es muy joven, entonces no podemos decir... Bueno, activista también en la lucha por la libertad de expresión y la información y precursora, por ejemplo, de plataformas como Graba tu Pleno, en el sentido de que la transparencia institucional se establece, siempre propulsora de la libertad de expresión y comunicación. También articulista y en revistas como Libre Pensamiento, El Salto o Contrainformación. Pues igualmente muy agradecido de estar aquí y esperemos que salga todo correctamente, que seguro que así saldrá. Vale, pues esta es la presentación de las personas que nos acompañan. Si os parece, antes de que entremos a comentar los artículos que hemos escrito, los compañeros del equipo técnico han preparado un pequeño vídeo que nos va introduciendo en los elementos del debate. En la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprueba el Real Decreto 1698/2011, estableciendo los criterios para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación. En este Real Decreto se determina el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta la siniestralidad en el sector, morbilidad, mortalidad, penosidad, turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que generan los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad. En la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprueba el Real Decreto 1698/2011, estableciendo los criterios para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación. En este Real Decreto se determina el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta la siniestralidad en el sector, morbilidad, mortalidad, penosidad, turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral. A quien nos estéis escuchando y viendo, porque el vídeo que hemos presentado no corresponde al programa en cuestión. En el momento que tengamos la disponibilidad técnica del mismo, lo presentaremos a lo largo del programa. Si os parece, pues empezamos con nuestra previsión de debate y presentamos el artículo de Laura Vicente, pero antes de comentar tu artículo, como ha sido la coordinadora del dossier y por tanto conoce en profundidad la totalidad de artículos, pues por favor, que nos vamos a encontrar en el mismo, qué sentido tiene dicho dossier, por qué dicho dossier y dificultades que hayamos tenido a la hora de plantearlo. Bueno, pues simplemente cuando nos planteamos la posibilidad de hacer el dossier sobre el tema de las violencias, porque nos parecía además adecuado nombrarlo en plural y no en singular, nos planteamos unas pautas generales para intentar desarrollar después a través de artículos concretos pues esta temática, ¿no? Como pautas nos planteamos las siguientes, básicamente. La primera, la constatación de que era el patriarcado el que otorgaba casi exclusivamente a los hombres la habilidad y el derecho al uso de la violencia. Este era un elemento que vimos que tenía de alguna manera que desarrollarse en el dossier y que tenía que quedar claro. Otra pauta importante era que la violencia de género es estructural. Es decir, no es algo que se pueda solucionar a través de leyes o a través de medidas, por muy positivas que puedan ser, sino que esta violencia no desaparecerá mientras el patriarcado exista. No hay más que ver los países nórdicos donde tienen aprobadas y tienen medidas legales súper avanzadas y demás, y sin embargo la violencia contra las mujeres continúa existiendo.
Otro elemento, otra pauta que creíamos importante era que evidentemente las mujeres somos víctimas de una dominación directa, de una dominación clara, explícita, pero somos objeto también de una dominación que podríamos denominar como más difusa, más difícil de percibir, y esa dominación difusa es interiorizada por las mujeres desde que somos niñas, en el ámbito además cotidiano, en la familia, en la escuela, en la calle, etcétera, y que se orienta además básicamente a un hecho que considerábamos relevante que quedara explícito en el dossier, que es a la docilización de los cuerpos de las mujeres. Es decir, que las mujeres tenían que interiorizar de alguna forma que si se ponían en situaciones de riesgo, las cuales son muy variadas, muy diversas, podían ser objeto de violencia, desde violación, tortura y, por supuesto, también asesinato. En este tema de la docilización de los cuerpos era muy importante, y estuvimos un poco debatiendo al respecto, la violencia sexual, la violencia explícitamente sexual, pero también nos dimos cuenta de que no solo es la violencia sexual la que genera esa docilización de los cuerpos. Por tanto, por eso intentamos que el dossier cogiera un campo amplio de elementos en los cuales esa violencia era visible. Bien, además de los artículos que las compañeras os presentarán después y que lo expondrán pues, mucho mejor de lo que yo pudiera decir, sí que quiero señalar que hay algunas compañeras que no han podido venir al programa y como mínimo mencionar sus artículos que creo que también son interesantes. Uno que aborda la distinción entre agresión y abuso sexual en el Código Penal, un tema de completa y plena actualidad en todos los procesos últimos que se han venido produciendo y que ya sabemos que ha dado mucho debate, mucha polémica. Lo escribe Vanessa Ripio. Otro artículo también que creo que es interesante sobre la importancia de la deconstrucción de las nociones de sexo, género y orientación del deseo fuera de la heteronorma, que lo escribe Rebeca Muñoz. Y por fin cierra el dossier un poema contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, que lo escribe Moisés Mateo. Bueno, ya acabo, para valoración del dossier, bueno, digamos que moderada satisfacción. Creo que ha quedado una cosa clara y es que hay muchos temas que no aparecen en el dossier y que evidentemente completarían y mejorarían el dossier, pero en positivo diré que pienso que puede haber futuros dosieres donde se pueda hablar de este tema y que por tanto con el paso del tiempo completaremos. O sea que moderada satisfacción, digámoslo así. Bueno, pues muchas gracias. Si os parece, pues pasamos a presentar el primer artículo, la primera persona que va a intervenir, aunque no sea el primer artículo en orden ahí secuencial del dossier, que eres Pilar Catalán. Ha escrito un artículo que se llama En la locura no somos mayoría, ¿no? Y ahí plantea eso, el tema de la vertiente de la violencia contra las mujeres en lo que es el ámbito de la creación, ¿no? Eso es. Hace un planteamiento muy radical, es decir, parece que hay una violencia muy radical contra las mujeres en lo que es el ser artistas, ¿no? Sí, aunque aparentemente no lo parece, así es. Entonces yo la reflexión que he hecho sobre la violencia de género, pues efectivamente, como tú dices, la he centrado en el ámbito de la creación. En el ámbito de la creación en dos aspectos. El primer aspecto sería la invisibilización de los logros artísticos de las mujeres. Y el segundo aspecto sería la sobrerepresentación de la locura de la mujer y la responsabilidad que el arte tendría de este tema. Porque las imágenes no son solamente productos ideológicos y culturales que marcan el discurso dominante. Entonces la historia del arte está llena de violencia. Violencia cuando reconoce solamente al varón como sujeto del quehacer artístico y elimina a la mujer por falta de talento. Solamente la mujer es protagonista, por ejemplo, en aquellas creencias estéticas o construcciones estéticas que están en función del interés del patriarcado. Durante diferentes periodos de la historia del arte, las mujeres han sido perseguidas constantemente y han sido perseguidas las más sabias, las librepensadoras, las revolucionarias. Muchas de ellas han sido etiquetadas
como locas y se les ha castigado de manera atroz. Quema en la hoguera, internamiento en cárceles, guillotinadas, internadas en manicomios y un largo etcétera. Porque los constructos sociales, patriarcales, violan los derechos fundamentales de la mujer, pero también legitiman el desorden mental de las mujeres como mayoritario, y eso lo estamos viendo constantemente, lo veremos luego en la historia del arte. El sistema del arte no solamente ha arrebatado los logros de las mujeres artistas, sino que además la herencia que nos ha dejado hoy es nefasta, porque en los libros de texto, por ejemplo, el patrimonio artístico de la mujer no está, con lo cual estamos hurtando a las generaciones no solamente esa formación global, sino que se les sigue educando en la creencia patriarcal, en la mirada patriarcal. La historia del arte es una mistura, diríamos, de diferentes tipos de violencia, desde la cosificación sexual que viene desde el Renacimiento hasta nuestros días en la publicidad, cine, videojuegos, en las TIC, etcétera, etcétera, sino que además hay dos aspectos que es los que yo trato fundamentalmente en el texto, que es, por una parte, cómo el arte se alía con la ciencia médica, en el caso del artículo que yo desarrollo, en torno a las enfermedades mentales, y fundamentalmente a la enfermedad mental de la mujer, la histeria, y luego desarrollaremos más ampliamente este concepto, si os parece. Vale, muy bien, ya por esa primera aproximación a esa problemática y esa violencia contra la mujer en el mundo del arte. Bueno, a continuación, si te parece, María Teresa, hablamos de tu artículo que has escrito en colaboración con Rafael Arias, ¿no? Y que titula Yo sí te creo, aunque demasiadas películas no lo hagan. Se trataba de ver cómo ha tratado, más específicamente, las violaciones, ¿no? Cómo se han tratado en el mundo del cine. Pues claro, el cine como herramienta de comunicación de primer nivel, sin duda va conformando nuestras actitudes, comportamientos, etc. ¿Cómo ha sido ese tratamiento? Bueno, pues lo primero es que nuestro artículo vincula cine con violación, o sea, no más específicamente, solo con violación. Os voy a decir en pocas palabras cómo trabajamos, porque creo que es parte del interés que tiene el artículo. Cuando digo trabajamos en equipo, me refiero a que hay un proceso previo a empezar a escribir, que es una selección. Primero discutimos lo que está pasando, que es lo que da lugar a este artículo, que es el asunto de la manada en Pamplona, luego varias manadas, pero en ese momento era el asunto de la manada de Pamplona, un grupo de muchachotes, es decir, de hombres jóvenes y fornidos, que abordan a una chiquita, menudita y bebida en una fiesta, seguramente la invitan a beber algo más, con lo cual termina drogada, etcétera, y se le abalanza. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para buscar el hilo cinematográfico con esto? Tenemos una banda organizada, primeramente, no impulsos o cosas, sino una banda que tiene un plan, que además hay en internet un blog en el que se habla de qué se va a hacer, se premedita y se busca una víctima, que es una víctima muy vulnerable, para después hacer una gran alaraca de la valentía, de la hombría que ha supuesto, cuando se cobra una pieza tan fácil, ¿no? Bueno, entonces primero el especialista en cine, que es Rafael Arias, hace una búsqueda entre una base de datos que tiene miles de películas y va desechando todas aquellas que abordan la violación individual, como un hecho dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de una pareja, y nos vamos quedando solo con las películas que tratan violaciones grupales, violaciones de colegas o de gente que se pone de acuerdo para ir a por alguien. Y de esas elegimos unas cuantas de buena calidad y que sean accesibles, porque la finalidad del artículo es que alguien que lo lea y le guste diga, anda, mira, y tengo los datos muy concretos de películas accesibles con las que yo puedo hacer un cineforum y aprovechar la argumentación para hacer un debate. Sí, por eso es que el artículo intenta ser una herramienta para cambiar la realidad. Bueno, entonces intentábamos que se dejara clara la situación verdadera. No se trata de si le gustó o no le gustó. Se trata de una persona vulnerable a la que se le hacen barbaridades
que no se le harían a una persona. Se la cosifica primero, se la aborda y se le echan encima efectivamente una manada, deshumanizándola, viéndola como un grupo al que se aborrece y al que se le quiere hacer daño, infringir un daño, pero además un escarnio. En tanto se le hace sufrir y el sufrimiento se alarga, se graba, se sube directamente a la red, hay risas, hay comentarios y luego se la deja desnuda y desprovista del móvil. De manera que ahí se queda ese despojo, la hemos, no sé cómo decir, hemos accedido a toda su intimidad, a su interior de su persona, 5 mostrencos, se queda hecha un trapo, pero además le quitamos hasta el recurso a pedir ayuda. De esto se trata el artículo. No podemos ni hablar aquí de violaciones de menores, que es tremendo, es para otro tema, ni otras cosas. Dejémoslo en que hay una banda organizada, como cuando hablamos de terrorismo, que es que además ahora está aterrorizando a la gente. Los efectos, hay la despersonalización de alguien para convertirlo en símbolo, para que ser atacado sea algo valioso, porque ¿qué valor tiene que un grupo viole a una niña de 14 años o de 16 o de 18 y que 4 o 5 o 6 tíos en plenitud de fuerza física se le echen encima a una persona que no está para nada en igualdad de condiciones? No tiene sentido. Entonces, esto es lo que aborda, no sé si con mejor o con peor fortuna, la película, y el artículo, y un elemento más que es la importancia del coro de animadores. Y esto centra en una película que fue de Judy Foster que se llamaba Acusados. Es muy importante porque la sociedad, los jueces que han hablado así, como sabemos, han hecho de coro, son colaboradores imprescindibles para que esta gentuza, esta gentecilla cobarde, se pueda presentar como virilmente valiente. Hace falta un coro que desvirtúe lo que es evidente, que es un acto de cobardía suprema, es un acto de violencia en una desigualdad total. Y sin ese coro de grullas que lo aplauden, que dicen que son buenos chicos, que nunca han hecho nada, que no han delinquido, que van a la universidad, que tratan bien a sus padres, todo ese coro es necesario meterle. Y encontramos películas, efectivamente, que nos dan la posibilidad de mostrarle al público y de dejarle que reflexione. Vale, pues muchas gracias. Efectivamente hay ahí un ingente número de películas en las que se puede profundizar en esa temática. Pues a continuación, Macarena, participaste con un artículo que titulabas La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres, y profundiza en ese concepto de violencia simbólica. Explícanos. Bueno, yo empezar primero dándote las gracias por coordinar la revista y después también a Laura, porque es el trabajo que tenéis detrás de esto. Y también sin olvidar las 4 mujeres que tenemos ya víctimas del terrorismo machista en lo que va de año, 21 días. Y bueno, mi artículo, pues bueno, un poco se va a demostrar aquí después con el debate que no solamente es un tipo de violencia, sino que hay muchas que están, que están ahí, que son violencias muy sutiles a veces, y una de ellas es la violencia simbólica contra las mujeres, ¿no?, que es la que se ejerce a través de los medios de comunicación y la publicidad, y entonces mi artículo va un poco encaminado a eso. Y bueno, yo para escribir este artículo, pues lo que hice fue un poco basarme en algunos programas de televisión que tienen mucha audiencia, y sobre todo audiencia de personas muy jóvenes, como hombres y mujeres y viceversa, y también analizar un poco el papel de la mujer en los informativos los telediarios. Y bueno, un poco pues eso. No quiero tampoco extenderme mucho porque sé que lo suyo es debatir un poco sobre terrorismo machista. Vale, pues muchas gracias. Ahora habrá oportunidad de profundizar un poquito más. A continuación presentamos el artículo que ha escrito Laura, que titulaba Las mujeres como botín en la guerra civil, tirarse a la calle.
Bueno, efectivamente, en este contexto de violencia extrema como son las guerras, las mujeres son quienes peor salen paradas, ¿no? Y especialmente por irrumpir en espacios masculinos y por abandonar los espacios de la privacidad en los que estaban sometidas, ¿no? Sí, bueno, mi artículo básicamente lo que pretendía era hablar de la violencia en las guerras en general, aunque luego en el artículo está concretado en la Guerra Civil Española, pero el planteamiento a lo largo del artículo va planteando cómo es bastante común actitudes muy similares en muchas guerras, no solamente contemporáneas, sino incluso en el pasado, ¿no? Realmente, si hay un contexto adecuado para la violencia, en general contra hombres y contra mujeres, y específicamente contra mujeres, pues esta es en una guerra, ¿no? Pero además, si en esta guerra se da una situación política de totalitarismo que potencia, justifica la violencia e incita además de alguna manera los resentimientos en la población para que actúen pues bajo los peores instintos por parte de la población, pues la violencia se desarrolla plenamente, ¿no? Y en este caso concreto de la Guerra Civil Española, pues evidentemente esto se ve muy claro, ¿no? En esta guerra, y desde luego en todas las guerras, las mujeres ven cómo sus cuerpos se convierten efectivamente en botín de guerra, de ahí un poco una parte del título, ¿no? Botín de guerra, receptáculo de las violencias sexuales. Las mujeres, por decirlo de una manera explícita, pagan en propia carne con importantes padecimientos en sus cuerpos, ¿no? Es un tema que está saliendo en los otros artículos, es decir, estamos tratando desde perspectivas diferentes, pero es algo que muy reiterado. Los sublevados en la guerra civil enseguida se dieron cuenta de que realmente lo más vulnerable que tenían las mujeres, las vencidas, las rojas, que ellos llamaban, eran sus cuerpos, precisamente, unos cuerpos que podían degradar, que podían deformar, para quitarles todo atractivo, deshumanizarlos, como decía María Teresa también cuando estaba comentando su artículo. Sus cuerpos, por tanto, se convirtieron en el lugar del castigo, del delito que supuestamente habían cometido. Es decir, que en lugar de llevarlas a la cárcel, a la mayoría también fueron a la cárcel, pero el cuerpo mismo de las mujeres se convierte en el lugar del castigo del delito, ¿no? Un delito que mayoritariamente era muy simple, era transgredir el modelo femenino tradicional. Tirarse a la calle, por eso una especie de subtítulo, ¿no?, que tiene el artículo, tirarse a la calle, viene de que en la mayor parte de los procesos que se llevaron a cabo en contra de las mujeres, la acusación que consta en los edictos y demás que se publicaban era que se habían tirado a la calle, es decir, que habían salido del espacio que les correspondía, que era el espacio privado de la casa, y se habían tirado a la calle, ¿no? De hecho, no había delitos explícitos, simplemente habían ocupado un espacio que, desde la perspectiva de los sublevados, no les correspondía. Se trataba, por tanto, de una violencia sexuada, de una violencia específica para las mujeres que se canalizó sobre todo a través de dos tipos de violencia: el rapado del cabello, por un lado, y la violación, por otro lado. En ambos casos se invadía la feminidad de las mujeres. El aspecto exterior en un caso, el rapado, la intimidad a través de la violación en el otro. Mencionar a una autora que yo admiro mucho, es Svetlana Alexievich, en un libro que yo siempre recomiendo, que se titula La guerra no tiene rostro de mujer. Ella afirma que las guerras, cuando se escribe sobre las guerras, siempre son hombres escribiendo sobre hombres. Y este es el caso también de la Guerra Civil Española, es decir, hay una perspectiva masculina de la Guerra Civil. Es cierto que son hombres sus principales actores, sus ejecutantes, son hombres también la mayor parte de las víctimas, son hombres los que han historiado sobre las violencias, y si hay mujeres no hacen una lectura sexuada hasta hace muy poco tiempo, es decir, no se dan cuenta, no se constata que las mujeres padecen una violencia específica en la guerra, diferenciada totalmente respecto a la que sufren los hombres, ¿no?
Por eso las violencias perpetradas contra las mujeres siguen siendo realmente en la historia un tema marginal y marginalizado, agravado por un problema que luego si acaso podemos detallar más, que es el problema de la fragmentación y de la ausencia de fuentes, y complementado esto con los silencios sociales, el silencio sobre las violaciones, sobre el rapado que todo el mundo observó y vio, pero sin embargo del que no se habla. Bien, bueno, perfecto por la concreción y vamos muy bien de tiempo. Me acaban de comunicar que ya podemos ver el videodatos, por tanto, adelante con él, compañero. Como venimos denunciando desde hace años mediante el envío, el día 25 de cada mes de cartas a los Ministerios de Justicia, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Igualdad, Educación y Formación Profesional y Defensor del Pueblo, son ya más de 1000 las mujeres asesinadas en nuestro país por la lacra del terrorismo machista. Mujeres que han sido asesinadas por el mero hecho de serlo. Sin duda, el asesinato es la expresión más extrema de la violencia que la actual sociedad capitalista y patriarcal ejerce contra las mujeres. Pero estos asesinatos forman parte de una violencia mucho más amplia, generalizada, estructural, que se ejerce desde las instituciones políticas, administrativas, legales y jurídicas del Estado. Desde el propio sistema educativo, las tradiciones culturales, las relaciones laborales y el conjunto del sistema económico, desde las relaciones personales y familiares, desde los medios de comunicación, desde todos y cada uno de los ámbitos que seamos capaces de imaginar. Y es que en la actual sociedad a las mujeres se les ha asignado un papel subsidiario, marginal, invisible, de objeto de usar y tirar, de pura mercancía, un papel en la sombra del papel supremacista, protagonista y hegemónico que ejerce el hombre. La sociedad que conocemos está diseñada por y para el hombre, para que se sienta superior, para ejercer el liderazgo, para disfrutar de unos privilegios que le son negados a la mujer. Históricamente el feminismo, el anarcofeminismo, el movimiento Mujeres Libres, el movimiento 8M actual, viene demostrando que el capitalismo funciona, hace caja, explota a la población gracias a la división sexista del trabajo, al reparto de papeles sociales diferenciados por motivos de género y, curiosamente, ese reparto está arreglado desde la óptica patriarcal, en la que el hombre, el varón, el macho de la especie humana, juega el papel dominante. Es el hombre, por el mero hecho de serlo, quien desempeña los trabajos mejor remunerados, de mayor responsabilidad, gestión y prestigio social, mientras que a la mujer se le asigna un papel de reclusión en la casa para que realice el trabajo doméstico, de cuidados, de crianza, siempre trabajos no remunerados pertenecientes a la esfera de lo privado, trabajos invisibles y, en cualquier caso, si lo hace compatible con el trabajo asalariado, será con trabajos secundarios dentro de la escala social. Sin embargo, como han demostrado varios estudios económicos y sociológicos rigurosos, el trabajo invisible de reproducción del sistema, el trabajo de cuidados domésticos y de crianza no remunerados, representan prácticamente el 25% del Producto Interior Bruto del país. Este trabajo invisible sostiene el trabajo productivo visible. Este trabajo no remunerado que mayoritariamente desempeñan las mujeres hace que el capitalismo funcione. En conclusión, capitalismo y patriarcado van de la mano, en un binomio cómplice que es el responsable de la violencia estructural contra las mujeres. Asesinatos, violaciones, abusos, explotación sexual, precariedad laboral, brecha salarial, desigualdad de oportunidades, sexismo, micromachismos, invisibilidad. Todo un espectro fantasmal de violencias que la lucha de las mujeres está haciendo emerger para conocimiento de la sociedad y así de construir el supremacismo machista antinatural que nos envuelve, hasta conseguir una sociedad nueva plenamente igualitaria, como nos decían desde el movimiento Mujeres Libres y su lucha humanista integral, y más recientemente, desde las últimas generaciones u olas de la lucha feminista, desde un feminismo atravesado por variables como el racismo, la clase obrera, la visibilidad, el derecho a la propia identidad sexual, el rechazo al rígido binarismo de género. Cada vez suena con mayor rotundidad el lema de que la revolución será feminista o no será. Juntas estamos poniendo las bases de que esta revolución sea una realidad que implique un cambio de modelo político, económico, social, cultural, sexual, familiar y personal. Bueno, muchas gracias al equipo técnico, por fin hemos podido ver, yo creo que el vídeo está muy bien y contempla una multitud de aspectos de los que aquí hemos tratado y otros que sin duda serán abordados en otros programas y en otros dosieres. Y ahora lo que disponemos de otro tiempo de debate ya más fresco, más natural de lo que hayáis escuchado o interese de lo que han aportado las otras compañeras o simplemente profundizar en lo vuestro. Y tú me comentabas, Maca, que querías... Bueno, Macarena, perdón.
Sí, no importa, todo el mundo me dice Maca. No, bueno, al artículo de Laura, ¿no?, que me parece muy interesante y sobre todo necesario que se escriba sobre todo de la parte que se llevaban las mujeres en la guerra y se la siguen llevando, porque hay muchas guerras ahora mismo también, ¿no?, alrededor del mundo. Y cuando leía tu artículo, pues recordé, no, sino que simplemente se me vino a la mente sobre la guerra civil, el papel que jugaron algunos asesinos, ¿no?, como Gonzalo Queipo de Llano, y cómo en sus intervenciones radiofónicas, que utilizaba sobre todo la radio para llegar para amedrentar al pueblo y para que se rindiera antes, pues bueno, cómo hablaba de las mujeres, ¿no?, de las mujeres del bando, o sea, de las rojas, ¿no?, y hablaba de ellas como que eran unas putas, unas rojas anarquistas, que practicaban el amor libre, que eran, bueno, lo peor. Y me recordó un poco a esa intervención en concreto. Y luego con el tema también que decías en tu artículo sobre que los rapados, que era una forma de avergonzar a la mujer, y cómo eso se llevaba en silencio, pues bueno, personalmente en mi familia hubo rapadas, y cómo ellas llegaban a casa y le quitaban importancia, le restaban importancia para que su madre y su padre no sufrieran más el hecho de verla rapada, de quitarle ese símbolo femenino que era el pelo largo, ¿no?, que te podían tener las mujeres en aquella época, y cómo intentaban que sus padres no sufrieran todavía la vergüenza de que ellas se sintieran mal, pero claro, que te raparan en un pueblo de 1000 personas, pues era la vergüenza mayor del pueblo. Entonces me recordó un poco tu artículo a eso y quería aportarlo. No sé, quizá podríamos comentar un poco en qué consistía, ¿no?, el hecho en sí, ¿no? Es decir, el rapado, bueno, cuando una mujer era detenida se las golpeaba, se las pelaba, a veces se les pelaba las cejas también, no solo el pelo, sino también las cejas, y se las hacía ingerir aceite de ricino. Entonces luego se las sacaba a la calle y se las paseaba públicamente bajo los efectos purgantes del aceite de ricino, y en algunas ocasiones incluso se las introducía en las iglesias, en plena misa. Es decir, realmente lo que se buscaba era generar un espectáculo de humillación y de degradación y de escarnio, ¿no?, de las mujeres vencidas, para que todos, vecinos y vecinas, observaran a aquellas mujeres que eran las señaladas, eran las que, bueno, era una manera de generar el terror en la comunidad, ¿no?, de diferenciar a las malas mujeres de las buenas mujeres, ¿no? Y lo que has dicho tú es importante porque realmente ahora mismo tenemos grandes dificultades desde el punto de vista histórico para reconstruir la verdadera dimensión de lo que fueron estos dos sistemas que se utilizaron masivamente, sobre todo, por cierto, en Andalucía, de manera muy generalizada, porque efectivamente las mujeres intentaban quitar relevancia cuando había sido algo público, y las violaciones que no habían sido públicas, normalmente las mujeres no hablaban, lo ocultaban por vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces la única manera de conocer, porque eso no pasaba ni por tribunales, no hay fuentes escritas, no hay absolutamente nada, por tanto, o hay un testimonio oral, es decir, o las mujeres que fueron violadas lo explican, muchas de ellas ya han desaparecido por edad y demás, o realmente nunca llegaremos a conocer la verdadera dimensión de lo que fueron las violaciones en la guerra civil. Es una de las cosas que a mí me afecta más, saber que no lo vamos a poder reconstruir. Es decir, no tenemos la esperanza de decir encontraremos un documento, no, porque fue algo que no pasó por la vía judicial, por los tribunales, por tanto, una vez muertas las personas, si no lo dijeron, no lo podremos. Claro. No, pero vamos, lo han contado y le restaban importancia precisamente para que sus padres no sufrieran como una doble pena, sí, ¿no? Es que realmente se hacía con esa dimensión también, es decir, se pretendía no solo castigar a la mujer, sino a toda la familia y sobre todo al hombre si estaba ausente, huido en el monte o había salido al exterior, etc. Es decir, que no era solo la humillación contra la mujer, sino contra toda el entorno familiar. Yo creo que había una humillación clara y es decir, hay un hilo de comunicación entre estas violencias machistas, y por eso es que las llamemos machistas, ¿no? Esto de cosificar y además vengarse en esta persona de todo el colectivo de mujeres que las aborrezco y además las temo.
no hay que olvidarlo, que son cobardes y que el miedo está detrás de la agresión. Lo que tú comentas, por ejemplo, el rapado, en Madrid también era muy común, pero muy común. Mis primeros trabajos feministas fueron en Comillas, aquí en Madrid, una zona de autoconstrucción, entonces, chabolas, estoy hablando de los años 70, estoy hablando del 76, por ejemplo, eran todos chabolas, ahora es un parque. Pero eso eran casas que se hacían por la noche una vez que pasaba la Guardia Civil, y hasta que volvía a hacer la ronda en la madrugada había que hacer la casa, poner un techo, meter la cama, las 4 sillas y una mesa, y ya no te podían tirar la casa abajo. Bueno, esa gente estaba marcada por pobre. Se suponía que en Madrid eran todos y todas rojos, sobre todo todas rojas, porque a todo el que se le suponía de alguna manera o estaba en un campo de concentración o estaba preso, ya para los años 70 menos, pero digo, en los años 70 me contaban las mujeres que vivían ahí, en Comillas, que habían sido rapadas muchas de ellas, por tener un marido rojo no sé qué, ni siquiera por no pagarle al falangista las persianas. Es decir, el falangista les vendía unas persianas, eran casas sin cortinas, eran casas que no tenían puertas, tenían una cortina en la puerta, entonces a veces les vendían a plazos, y el jefe de barrio, el falangista de barrio, les vendía a plazos cosas que, yo qué sé, y entonces pagaban 1 peseta a la semana, y si no la tenían, a lo mejor un día le pasaban, si quería, pero la siguiente semana, si no la tenía, se la llevaba al cuartelillo o a una checa, las daban aceite de ricino, las rapaban el pelo, se administraban como querían, como tú bien dices, sin que tuviera que figurar en ningún papel, así que no hay documentos. Claro, es un tema complejo, ¿no? El que no haya documentos significa que... Son los testimonios vivos las personas y se están muriendo. Futuras, claro, se puede reescribir la historia perfectamente como yo creo que está ocurriendo, ¿no? Un poco lo complicado también es que evidentemente la violencia está ahí, pero incluso cuando hubo oportunidades de haber transformado el mundo con la revolución social que se hizo aquí en el año 36, los fundamentos básicos del sistema en relación a lo que es la mujer no cambiaban significativamente. O sea, eso está escrito, lo había escrito en numerosas ocasiones, ¿no? De que a las mujeres les costaba trabajo que se incorporaran al frente. Cuando se incorporaban al frente, creo que hay incluso un decreto de Largo Caballero diciendo que tenían que volverse del frente porque producían una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, que incluso cuando en situaciones propicias sociopolíticas se podían haber hecho cambios profundos, el machismo nos salía al hombre, fueran anarquistas, fueran comunistas, fueran socialistas, republicanos, con lo cual el problema es de calado, ¿no? Bueno, aquí hay que destacar a Durruti, por ejemplo, Buenaventura Durruti era en esto muy especial, era uno de los pocos feministas de la época, creo yo, comprometido, me refiero, ¿no? En su vida privada y hacia afuera, y él autorizó que las mujeres se engancharan no sé cómo se llamaba, a los primeros cuerpos que se organizaron para resistir al fascismo. Y en particular dejó que se enrolaran las prostitutas también, no solo, porque hay gente, sobre todo de la derecha, que dice, y se metieron todas las putas. No, se metieron muchas mujeres y la CNT tenía un sindicato de prostitutas. Es que era el primer sindicato que tuvo un sindicato de prostitutas. Y ahora también le cabe el honor de ser el único sindicato que tiene un sindicato de prostitutas. Y, sin embargo, los socialistas ridiculizaban esto, preferían no tener a nadie que tener mujeres. Y también algunos, bastantes anarquistas, estuvieron en contra de que se enrolaran mujeres, que no fuera para hacer comidas o para quitar vendas. Bueno, sí, Pilar. Yo quiero hablar ahora de otro tipo de violencias que quizá pues están ubicadas más en la historia del arte, pero que no por eso son menos cruentas, ¿no? Entonces quiero establecer un poco la responsabilidad del arte en la difusión, por ejemplo, de los constructos sociales patriarcales. Entonces hay grandes maestros, porque en la pintura no hay grandes maestras, grandes maestros, que lo que han hecho es hacer unos trabajos acerca de las enfermedades mentales de las mujeres y han creado toda una iconografía
de un hospital muy importante, el Hospital de París de la Salpêtrière, donde estaban encerradas miles de mujeres, simplemente porque el compañero o el marido o un familiar decía que sus conductas no eran habituales, ¿no? Entonces estuvieron encerradas allí en la Salpêtrière. Pues bien, hay muchos grandes maestros que han hecho toda una imaginería, toda una iconografía respecto a esas mujeres que estuvieron encerradas en la Salpêtrière. Hay un trabajo de un artista que se llama Pierre-André Brouillon, que os recomiendo que veáis, que es una lección clínica en el Hospital de la Salpêtrière. Y resulta que hay un tal doctor Charcot, que es el padre moderno de la neurología. Pues este hombre no hacía más que los martes había un encuentro con sus colegas, había un encuentro con los médicos, entonces explicaba sus investigaciones sobre la histeria. Y allí, entre todos aquellos señores, estaba una pobre mujer, Blanche Whitman, que era paciente de este doctor, pero al mismo tiempo era conejillo de indias de él, y a través de la hipnosis pues le provocaban un ataque de histeria con masajes vaginales o sujetándole una zona histerógena, y en ese momento ese era el gran espectáculo, era la gran performance para toda esta gente, ¿no? Ha habido muchos maestros, muchos pintores que han insistido en el tema de la histeria, porque la histeria era una enfermedad que recaía única y exclusivamente en las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que también es muy importante, otro de los aspectos que subrayaba, que es de alguna forma que si ahora en las facultades de Bellas Artes hay un 80 y tantos % de mujeres que estudian, solamente un 20% se acercan a los museos. Y el mismo Museo del Prado, que hace 200 años de su fundación, solamente hace año y medio o dos, hizo la primera exposición de una mujer, de Clara Peters. Y hoy hay dos grandes maestras, por fin, que son Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Quiero decir que esta violencia que se ha perpetrado contra ella sigue estando hoy vigente, porque las mujeres tocamos el techo de cristal, y solamente cuando un artista como Louise Bourgeois o parecida cumple 80-82 años, entonces se le empieza a reconocer. Pero todas las mujeres que se han salido de los roles, todas las mujeres que se han salido del guión, todas las artistas mujeres han sido muchas de ellas condenadas, diríamos, a los manicomios. Hay muchos temas en este sentido, pero estas mujeres que han sido condenadas, Camille Claudet, por ejemplo, que estuvo 30 años en el hospital de Montvergue, y su reconocido hermano Paul Claudet, a pesar de las cartas de insistencia que ella le hacía y con la recomendación de la institución de que no estaba loca, murió y estuvo 30 años allí. Digo esa como está Diana Arbus, o hay muchísimas mujeres. Pero aquí es que la cuestión es que esta violencia de género en el siglo XXI sigue existiendo. El otro día leía que este 19 de enero pues ha habido un asesinato de una mujer artista, feminista, defensora de los derechos humanos en la ciudad de Juárez, precisamente. Y ahí ha sido asesinada con un disparo de bala en la cabeza. Quiero decir que esa violencia de género afecta por igual, lógicamente, a todas las profesiones. Pero yo creo que en este sentido afecta a las mujeres artistas que por otra parte no son demasiado visibilizadas en ese aspecto, y que en un momento determinado, cuando se vincula la obra de arte con la locura, porque se está vinculando continuamente, no entonces, también ahora, porque las mujeres de ahora, del siglo XXI, en cuanto nos salimos del guión, también estamos chifladas, no se dice locas, pero se dice chifladas. Es decir, que la violencia en el mundo del arte puede ser muy sutil o muy expresa. Ella hablaba de violencia simbólica. La violencia simbólica se instaura en el arte clásico cuando se coge como herramienta la mitología. Y la mitología lo que está haciendo, de alguna manera, es afianzar, diríamos, el patriarcado, las creencias patriarcales. Y el Renacimiento, que todos admiramos muchísimo, resulta que lo que hace es cosificar sexualmente a la mujer, porque es el auge del desnudo femenino, pero entonces se legitima la mirada de placer del varón. El varón, a partir de entonces, tendrá la legitimidad de mirar el cuerpo desnudo de la mujer cuantas veces quiera y cosificarla. Esa cosificación ha llegado ya a la publicidad, evidentemente, esa violencia simbólica que tú hablabas, ha llegado también a los videojuegos, ha llegado al cine,
y vamos, está alegado a las tecnologías de información y comunicación, a las redes sociales, con la cirugía estética, sometidas a un modelo de canon o belleza, ¿no? Habla de esas violencias, ¿no? Por dejar también un poco expreso que en el mundo del arte, pues, esa violencia existe igualmente, ¿no? Me gustaría, justo me das pie para comentar otro asunto con respecto al cine y las violaciones, ¿no? Hay una película francesa que se llama Elle, de Paul Verhoeven, de 2016, donde la protagonista es justamente una diseñadora de videojuegos. Curiosamente, es una diseñadora de videojuegos sumamente sexys o eróticos y con mucha violencia. Como sabéis que los juegos de consola van cargadísimos de destrucción. Hay que destruir, hay que matar, cuanto más rápido mates, más puntos tienes y esas cosas, ¿no? Entonces, ella diseña juegos en los que se viola y de todo, pero esto es un juego. Nos puede gustar más o menos, pero son juegos. Lo que quiero nombrar, aprovechando esta entrada de él, es otro aspecto que aparece sobre la violación en el cine. Y es que, primero, en el cine la violación, la mayor parte de las películas que visionamos, que fueron muchas, ya seleccionadas fueron muchas, la violación es la excusa para otra cosa. O sea, películas que verdaderamente traten bien la violación, había muy pocas. Lo que ocurre es que alguien, un grupo o lo que sea, viola a alguien y entonces monta en cólera el novio, el padre, el esposo, el hijo, y se trata de un tema de venganza. Con lo cual el tema de la película es la venganza. Si recordáis, una de las más impresionantes fue Cuerno de Cabra. De las primeras que recordamos aquí en la transición, Cuerno de Cabra, pues eso, se viola y se mata a una señora que está casada con un campesino y su hija está viéndolo y llorando, etcétera, y toda la historia transcurre en cómo se trama la venganza. Bueno, entonces ya no es una historia de violación. Y así podemos ver la mayoría de las películas, La Naranja Mecánica, otras, donde hay violaciones espantosas, pero que son la justificación necesaria para que transcurra algo, ¿no? Y no así en algunas otras, donde incluso siendo secundaria el hecho de la violación, porque una película sobre violación es algo sumamente duro, pero tenemos Kika, que nuestro Almodóvar es capaz de hacernos reír con cualquier cosa y que tampoco va de violación, sino que va sobre los reality shows que aún no conocíamos. Él se adelanta, nos los trae y tenemos una violación que está siendo filmada desde fuera en vez de ir a impedirla, ¿no? Entonces, en esta violación nos muestra tres cosas que enfadó a muchas mujeres, también feministas, ¿no? Porque parecía que no sufría bastante la persona violada. Entonces, esta persona que está dormida se despierta y se encuentra a un muchacho que conoce y que es límite mental y que la está violando. Entonces, lo primero intenta quitárselo a golpes, pero él le pone aquí el cuchillo de la mantequilla, que le tiene en esa. Y entonces ella deja de resistirse y empieza a colaborar, incluso a jadear, ¿no? Y por fin deja de pegarle y empieza a hablarle como psicoterapeuta que era. No quieres sentarte, hablemos de esto, déjalo ahora, hablemos de esto. Es decir, en un momento nos coloca Almodóvar en tres formas de defenderse de la violación. La primera es, te quiero quitar de aquí a golpes, y tiene que rendirse porque hay un cuchillo. La segunda es, quiero colaborar para que esto acabe cuanto antes. Y la tercera es, adopto una estrategia que parece amiga, y en las tres hay una violación donde alguien no quiere esa relación y se está defendiendo. No le sirve al juez de que esté disfrutando. Si hay violación, no hay disfrute. Me gustaría retomar con... Permitirnos es que este es un programa muy serio y tenemos también publicidad. Entonces, 15 segundos para anunciar el pueblo tan espectacular que tiene cedido el sindicato y que está en Ruesta y que os animamos a que lo visitéis.
Descansillo, retomamos nuestro debate. Quería aportar cosas, Magdalena. Sí, no, yo, escuchando aquí a la compañera, pues bueno, hablando de violencia, que a mí me parece violento, y esto es una cosa que yo indico en el artículo que he escrito, que bueno, que los medios de comunicación de hoy en día se tenga que obligar a la mujer a que sea, bueno, que sea de una determinada estatura, que tenga un peso, que tenga unas apariencias físicas, o sea, los cánones de belleza que se han establecido como correctos en la sociedad, para que esa persona tenga éxito en lo que es su profesión, ¿no?, que es el periodismo. A mí eso me parece muy violento, porque todo el mundo no mide 1,70, no tiene los ojos azules, no es guapa o guapo, y entonces pues eso para mí es violento, porque está atentando contra tu forma de ganarte la vida y con tu forma de desarrollarte como profesional. Y eso yo lo pongo, bueno, hago un poco de referencia en el artículo, ¿no? Y la idea era un poco decir que la mujer, pase lo que pase y esté donde esté, siempre tiene que estar perfecta. Sin embargo, el hombre, pues vemos en los telediarios como el hombre puede ser más maduro, pero la chica que presenta tiene que ser jovencita, tiene que ser delgada, tiene que ir, pues bueno, metida en una talla de 38, por así decirlo, y a mí eso me parecía muy triste, ¿no? Entonces, pues como ella comentaba algo del cine, pues aporto esa idea y enlazo también con lo que decía la compañera Pilar sobre el tema en su artículo sobre el tema de la violencia en el arte, que hay hombres que han estado también con problemas de desequilibrios mentales y nunca se le ha cuestionado su obra artística. Sin embargo, a las mujeres sí, se le ha cuestionado por el simple hecho de ser mujeres, que estaban en un momento dado de su vida locas y se le han encerrado, o su obra la ha tomado un hombre y la ha firmado como si fuera suya. No, que iba a decir que realmente lo que vemos un poco en todo el dossier, en todos los artículos, es esa idea que comentaba al principio de la docilización del cuerpo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, a través, como dice Pilar, de la enfermedad mental. Es decir, es un San Benito que ha caído siempre sobre las mujeres. Me ha venido a la cabeza cuando estaba comentando... Bueno, la propia Olympe de Gouges, por ejemplo, cuando fue ejecutada, se la acusaba de loca. O sea, ni siquiera la vertiente política, no, es que era una loca porque se había salido de su sitio. Es decir, me acordaba de Teresa Mañé, la madre de Federica Montseny, que tiene un artículo en el que habla de que decía algo así como: tenía que estudiar, tenía que darme cuenta y tenía que cerciorarme de que lo que yo pensaba sobre la discriminación de la mujer no era una locura, no me engañaba a mí misma. Es decir, esa idea de que te van a acusar de loca, te van a acusar de enferma mental porque te estás saliendo en el campo artístico de una manera, en el campo político, en el campo físicamente, ¿no? Es decir, físicamente tienes que tener una talla, tienes que estar siempre arreglada, no sé qué. Es decir, todo va encaminado a que, bueno, primero a que evidentemente la mujer es juzgada por el cuerpo más que por otras cuestiones, y eso sigue estando vigente, y lógicamente también la agresión y la violencia va hacia el cuerpo, ¿no? Hacer pagar, como decíamos antes, hacer pagar en el propio cuerpo el supuesto delito que has cometido, ¿no? No salirse de los márgenes, asimilar, ¿no?, el que si te sales te arriesgas, es decir, un hombre porque salga por la noche o porque beba o porque se drogue no corre el riesgo de ser agredido sexualmente. En cambio, una mujer lo tiene casi asegurado, ¿no? Es decir, estás corriendo un riesgo, te estás adentrando en un camino, en un espacio que no es el tuyo. En el momento en que entras en un espacio que no es el tuyo, eres de todo el mundo, y por tanto... Pero es que es algo que la gente, yo creo que sensata, entre comillas, claro, pero es que iba drogada, pero claro, pero ¿a quién se le ocurre? Es que iba bebida, o es que... Es decir, incluso la justificación de que ella ha cometido, ¿no?, el problema. Esto un poco en esa disociación en el Código Penal entre agresión, etcétera, que es vergonzosa, ¿no?, pues se encamina a eso. Para mí, lo que hace redondo la desigualdad, la deshumanización de las mujeres, hablando que humano significa sociedad. O sea, aunque nos digan, no, hombre, qué tonterías decís, nadie ha deshumanizado a las mujeres, pero si se nos saca del valor social, entonces estamos deshumanizadas, porque es condición sine qua non. Y es que la mujer no tiene valor su palabra. Algo que hasta ahora,
a lo mejor ya no con la Feng Shui, ¿no? Pero hasta ahora tener palabra es ser alguien. Las mujeres dejamos de ser alguien porque nuestra palabra no vale. Por eso es el título de Yo sí te creo, que además es una consigna, ¿no?, muy fuerte. La relación de poder masculino-femenino hace que el hombre tenga palabra y la mujer no tenga palabra, que los roles se correlacionen. Por ejemplo, el hombre tiene violencia, la mujer sometimiento. ¿Por qué? Porque él tiene la palabra. La palabra de hombre es equivalente en roles al cotilleo en la mujer, que el cotilleo es una palabra desprestigiada, que no tiene valor de verdad, ¿no? Si se revela un hombre es un héroe, pero si se revela la mujer es que se te sube a la chepa. O sea, si un hombre reivindica, exige, arriesga, se reconoce, es portavoz. Si lo hace la mujer es la loca. Manos arriba a quien no le han llamado loca. A mí hoy. Continuamente, sobre todo cuando hablas del feminismo. En la revolución, el obrero es el hombre, no es que sea un genérico. El hombre es el sujeto de la revolución, es el obrero. Y ellas, qué problema para toda la izquierda. Si el sujeto de la revolución es el obrero, ¿qué es mi madre? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué son mis hijas? Bueno, y eso, el maltrato de pareja, el hombre tiene carácter, por eso se le escapa la mano. Claro. Pero a la mujer, ¿qué se le dice? Que para qué le vas a recoger la denuncia. Si está loca, mañana viene y la quita. Porque no sabe lo que quiere y porque a muchas les va la marcha. Eso es por lo que yo creo que es central que recuperemos o que consigamos por fin que se respete nuestra palabra, que nuestra palabra tiene valor. Sí, yo por meter otra variable que desde luego está que es interesantísima, ¿no? Sería, desde luego el patriarcado se ha construido porque no es natural, ¿no? O sea, que no está escrito en ningún sitio, ni divino, ni humano, ni extraterrestre, que las mujeres sean inferiores al hombre y al contrario, ¿no? El supremacismo machista, ¿no? El asunto es que eso que se puede discutir y que seguramente se podría avanzar, ¿no? Yo creo que hay que vincularlo también con el tema del sistema político, económico, en el que, porque el patriarcado yo creo que le viene muy bien al capitalismo, ¿no? Entonces podríamos avanzar en el antipatriarcado, pero tendría, yo creo, su freno como consecuencia de que no avanzamos en el anticapitalismo, ¿no? Bueno, los datos que recogíamos en ese vídeo introductorio son sinérgicos. Quiero decir que efectivamente si la mujer está en los trabajos de cuidado, los trabajos domésticos, crianza, etcétera, etcétera, y ese es el sostén del sistema externo, ¿no?, pues le viene bien al capitalismo ese y al patriarcado ese sistema, porque el hombre es el protagonista, la mujer está en puestos inferiores, con menos salarios, menos responsabilidades, etcétera. Por tanto, ahí hay que vincular, yo creo, mucho en esa lucha. Yo creo que la deconstrucción del supremacismo masculino, del macho y tal, y al mismo tiempo en un modelo político, económico diferente al capitalista. De todas maneras, el patriarcado, yo recuerdo que viene casi desde el neolítico, es decir, que no está asociado solo a un sistema económico, ¿no? Y bueno, puestos a ser críticos con decir que, por ejemplo, volviendo un momento a la historia, es curioso cuando se habla de la revolución social en el 36, se hace referencia a cuestiones que están vinculadas a los hombres. Básicamente se considera que la revolución social tuvo tres pilares: los comités, las milicias y las colectivizaciones. Sin embargo, todo el proceso de revolución que estaban llevando a cabo mujeres libres, que era un proceso de revolución profundo que afectaba a las relaciones personales, familiares, sexuales, etcétera, y que tuvo una continuidad a lo largo de toda la guerra, no se ha considerado hasta hace bien poco
que formaba parte de esa revolución. Cuando se habla del fracaso de la revolución, se habla de mayo del 37, porque ahí ya desaparecen las milicias, porque las colectivizaciones ya empiezan a decaer. Sin embargo, todo este proceso de cambio que estaban llevando a cabo mujeres libres, a través de la revista y a través de acciones, pasa desapercibido. Es decir, que ni siquiera dentro del propio contexto anarquista y anarcosindicalista se ha dado valor, se sigue sin dar valor realmente al proceso de transformación tan profundo que estaban llevando a cabo las mujeres, pese a todos los inconvenientes que se estaban produciendo y a todos los boicots que estaban sufriendo por parte incluso del propio movimiento libertario. Es decir, que es verdad que el anticapitalismo está asociado al patriarcado, pero no solo. Es decir, se puede acabar con el capitalismo, como ocurrió en la Unión Soviética y en los países del llamado socialismo real, y desde luego no se acabó con el patriarcado. Lo pongo ahí como de punto de debate. No, lo que pasa es que se retroalimentan muy bien porque, sí. porque le viene esto muy es bien. Indudable. Claro, entonces, un sistema no se muere. Un sistema, mientras está dinámico, no se puede morir. Mientras está dinámico, está recibiendo energía, lo que hace es transformar elementos. Con los mismos elementos reconstruye, resignifica, genera. Entonces, el capitalismo es un subsistema dentro de un sistema mucho más grande. Y la desigualdad sería para mí el sistema más grande. La jerarquía de valores es otro subsistema que se está mezclando, y cuando tú consigues atacar unos valores y se está debilitando el sistema, el juego de energías hace que otros valores del mismo subsistema, mismo bote, vamos a decirlo, cobran más valor, toman la energía de esas facetas que se han perdido, de esos subsistemas que se han perdido. Con lo cual tú ves que por aquí lo estás acabando y por aquí se está regenerando. Dice, entonces nunca se puede acabar con un sistema. Sí, el sistema no se acaba físicamente, pero cuando tú consigues ir cambiando cosas esenciales, está cambiando tanto que en un momento dado no lo reconoces. Sí, bueno, un segundo. Esto no sé. No quiero decir, ir alterando alterar el capitalismo. La esencia del patriarcado y que se vaya convirtiendo en una sociedad más igualitaria, implica también alterar el sistema económico, es decir, que no me vas a explotar tú, yo no me voy a ocupar, es decir, que sin duda van vinculados, ¿no? Claro, evidentemente, claro, el capitalismo ahora está exacerbado y es el modelo único, pero que el sistema de clases sociales y tal no es solamente capitalista, ha sido siempre, ¿no? Ya, y pero ahí siempre ha ocupado un papel secundario la mujer, ¿no? Precisamente el anarquismo ha puesto el acento justamente sobre el tema del poder y la dominación, cosa que no hizo tanto el marxismo, ¿no? O sea, que creo en ese sentido está bien orientado. Creo que está girando en el borde de la bola, que la parte estructural de todo esto, la que podría hundir al capitalismo y al patriarcado a la vez, es la desigualdad. La desigualdad soporta esta guerra de sexos en la que intervienen lo material, lo económico y los valores, lo subjetivo, etcétera, el que es tan interesante, tan necesaria para el sistema, que cuando las mujeres, solamente cuando reivindicamos independencia, empiezan a rechinar los dientes, empieza a tambalearse todo. Pero cuando conseguimos pequeños pasitos de independencia, es decir, de soltarnos de la tutela y de igualdad, avanzamos un poquito en igualdad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se nos va al otro extremo y sacan la cara verdadera que tienen, dispuestos a volver a estirar todo esto que se llaman políticas de crisis, etcétera. ¿Cómo dice la ultraderecha que va a ahorrar, que va a gastar menos dinero? Sacándolo de los servicios sociales, sacándolo de aquellos nichos donde se gasta el dinero en la población más vulnerable, y ahí tenéis el informe, todos los informes, los de Cáritas, el de Oxfam. La población más vulnerable son mujeres, en su gran mayoría, o mujeres, o gente dependiente atendido por mujeres, o las criaturas atendidas por mujeres. Entonces, esa desigualdad que ellos van a crear cuando tiran de ese dinero, nos recoloca otra vez en los puestos subordinados. Y en mucha peor posibilidad de demandar poder, insumisión, etcétera. Pilar quería decir algo. De puestos subordinados, a mí se me ocurre lo siguiente, ¿no? Y quiero plantearlo en el contexto de las nuevas tecnologías, dentro de las TIC, ¿no? Resulta que las mujeres
pues no ocupan prácticamente puestos de dirección absolutamente ninguno, ¿no? Y lo que están son en las cadenas de montaje. Entonces yo lo que planteo aquí, que pensamos que la revolución informática, con pues el derribe de fronteras, con las personalidades online, etcétera, ¿cómo creemos que está afectando, si las mujeres tenemos más posibilidades dentro de las redes sociales, de comunicarnos, de desarrollar nuestro trabajo, de conseguir más igualdad, o por el contrario, dentro de las nuevas tecnologías, ahí están las estrategias del patriarcado mucho más sutiles y nos veremos obligados, o nos estamos viendo obligados a redefinir el conocimiento, a redefinir la psicología, el periodismo, el arte, la política, la economía, porque ya no es válido esos modelos y esos preceptos que tenemos, porque el sistema de producción empieza a ser otro. Las grandes multinacionales controlan absolutamente todo a través de la tecnología. Están controlando nuestras personalidades, nos están controlando a nosotros y a nosotras, y están controlando cómo hablamos, cómo nos comunicamos y qué actitudes tenemos. Pero dentro de ese contexto, yo creo que la plataforma de Internet, por ejemplo, con lo que respecta a la igualdad de la mujer, da la posibilidad, por lo menos, de comunicarnos entre nosotras y nosotros a miles de kilómetros de distancia, abriendo las fronteras. Yo me puedo enterar de lo del asesinato de la ciudad de Juárez en tiempo real, o me puedo enterar. Es decir, yo lo que planteo aquí, ¿qué pensamos en ese sentido? ¿Las nuevas tecnologías, la revolución informática, propicia o camina hacia la igualdad? O si por el contrario está reforzando al patriarcado de alguna manera y nos está dominando y cambiando nuestras actitudes, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de la comunicación. Porque claro, yo entiendo que en las redes sociales todo el mundo es periodista, somos periodistas. Cogemos las noticias, las asumimos, las comunicamos y las damos. Y resulta que la imagen también se está apoderando de la palabra, porque la imagen me gusta o no me gusta, y hay quien es la mujer. Por eso Donna Haraway, que es una científica que escribió el Manifiesto Cyborg, que seguramente lo conocéis, pues en un momento determinado lo que hace es arremeter contra esto y dice, acabemos con el género y con el sexo, y vamos a acabar a través de la tecnología. Ahí lo dejo encima de la mesa, ¿no? Bueno, pero lo que has dicho de entrada, seguramente no lo has querido decir así, pero tal y como se ha oído, no es verdad. O sea, tenemos la evidencia, incluso visual, de que ahora hay más mujeres con cargos universitarios, políticos y de jefaturas varias, más que nunca. Pero sin embargo, ¿por qué? No, la pregunta sería, por eso te la modifico, ¿sí? Sería, ¿por qué el hecho de que haya más mujeres ministras, más mujeres de todo, no cambia sustancialmente las desigualdades de género? Yo lo planteaba porque en las sí TIC, que cambia cosas, yo lo planteaba, no podemos decir que sí, no. pero yo no lo planteaba en universidades. Yo no estaba No, planteando más política, ministras, no. Yo lo que estaba empresa. diciendo es que dentro de la revolución informática, Sí. que es un medio de comunicación que se está apoderando ahora mismo, sí, lo que estoy diciendo es que ahí las mujeres no pintamos nada. Así no, de eso sencillo. no es verdad. No, no pintamos. En los puestos de dirección de software no están las mujeres. No están. Solamente están en las cadenas de montaje. Ahí sí que están a miles. De los medios de comunicación, ¿no? No están. A mí me parece muy interesante Sí. lo que está comentando aquí la compañera sobre el tema de bueno, que cada vez hay más ministras y más mujeres en cargo que antes eran cargos de hombres, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que en muchos casos lo que están es perpetuando bueno, la imagen del hombre. Hacen lo que hacían el hombre siendo ministro, siendo director, y un ejemplo de ello lo tenemos en los últimos días, ¿no? Cuando hemos sabido que el nuevo gobierno progresista de los Picapiedra, de Pablo y Pedro, pues han nombrado a una mujer como directora general de la Guardia Civil, y entonces ellos lo están vendiendo como un hito feminista, y a mí me parece, no sé aquí el resto de compañeros, pero me parece que eso no es un hito feminista, porque estar al frente de un cuerpo militar que es represivo, Yo creo que sí. Incluso cuando la derecha puso a alguien al frente del ejército, era un hito feminista. Incluso cuando Thatcher destrozó la economía y el estado del bienestar, es un hito feminista. Yo no estoy de acuerdo. Una persona que para mí resulta reprobable. Sin embargo, históricamente demuestra que una mujer puede hacer las mismas cosas que un hombre, igual de mal si quieres, pero puede gobernar, puede destruir todo el tejido industrial, como lo han hecho otros hombres en otros países, como aquí lo hizo el PSOE, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el hecho de que alguien no nos guste no invalida que históricamente es mucho más fácil. ¿Obama te parece que es un hecho histórico? ¿Un presidente negro en Estados Unidos? Lo es, indudablemente. Es un hito histórico, es un hito antirracial. Independientemente de que sea tan capitalista como cualquiera, no nos haya sacado de las guerras, no haya hecho muchas cosas. Yo me vengo a referir que no, el hecho de que tú seas mujer y que te pongan al frente de un cargo como es el del director o directora de la Guardia Civil no te hace más feminista. Yo creo que ella, cuando tenga que mandar a la policía, en este caso a los agentes de la Guardia Civil, a reprimir, lo va a seguir mandando como un hombre. Entonces yo creo que la emancipación de la mujer no va a venir porque ella ocupe un puesto de directora general en la policía o en la Guardia Civil o en cualquier cuerpo represivo. Igual que si eres ministra, tú puedes ser ministra siendo mujer, pero a lo mejor vas a legislar o vas a apoyar políticas que van a ser iguales que las de tus compañeros hombres. Entonces, pues bueno, ahí está un poco la conciencia de clase, ¿no? Como... Sí, la reina de Inglaterra no ha hecho feminismo. Yo quiero intervenir. Una última intervención muy breve, Yo ya lo he porque dicho. estamos al filo del final. Me voy a pedir la palabra a Pilar y después Laura. Yo creo que es que justamente la mirada perversa del machismo ha sido que ha educado a las mujeres pues con sus conceptos machistas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestra mirada también es machista, independientemente muchas veces de la formación o el reciclaje que has podido tener, hemos sido educadas en eso. Y hemos sido educadas en eso y yo, vamos, no lo sé, pero creo que esa es una de las perversiones mayores que ha habido. Porque cuando tú hablabas de los videojuegos y no sé qué, pues hay en los videojuegos, por ejemplo, o en los cómics que ha sucedido, que las heroínas, al final ya ha habido mujeres heroínas, pero ¿quiénes han sido esas heroínas? Unas mujeres hipersexuadas y unas mujeres guerreras. Y cuando nos dan cargos y nos hacen ministra de no sé qué tal, siguen con su proceso de que seamos guerreras. Pero es que nosotras no queremos ser guerreras. O sea, nosotras las mujeres no queremos ser guerreras. Queremos tener nuestra forma de hacer propia. No queremos imitaciones ni sucedáneos del patriarcado. Y si tenemos que redefinir absolutamente todo, habrá que hacerlo. Y si tenemos que redefinir la relación humana, tendremos que empezar por eso. Y si tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que pasar por eso. Y no queremos ser ministras o directoras de la Guardia Civil. Lo que queremos es sujetos agentes de nuestro propio hacer, en actitudes de respeto y en actitudes de igualdad. Eso es lo que pretende la mujer hoy día. Eso es lo que pienso, ¿no? Bueno, no sé, que si no queda mucho tiempo, yo lo que quería decir es que hablamos de feminismo y debemos hablar de feminismos, es decir, no hay un solo feminismo y realmente hay una gran diferencia entre el feminismo, yo diría liberal, que lo que pretende en aras de esa igualdad es imitar al hombre en comportamientos, en actitudes, en ascender socialmente, etcétera, y políticamente, y un feminismo que creo que es más radical y que pretende ir a la raíz, precisamente a minar el patriarcado. Y lo siento, pero yo creo que el patriarcado no se mina ni siendo directora de la Guardia Civil, ni siendo ministras, etcétera, etcétera. Al contrario, desde lo institucional lo que se hace es reforzar siempre el poder, la dominación y la desigualdad. Entonces, es un hito en el sentido que tú dices, sí, pero Obama, siendo negro y llegando a ser presidente, no ha cambiado absolutamente nada. Igual que las mujeres que han llegado al poder y a las instituciones no han cambiado nada del patriarcado. Sigue igual de fuerte, etcétera. Creo que lo modifican mucho más los movimientos que hay de base y que se extienda precisamente el cuestionamiento del patriarcado. Por tanto, bueno, a mí me hace gracia que sean ministras. Prefiero ver a una mujer que a un hombre. No me pondré en contra, pero desde luego no espero nada, ningún cambio de eso, de lo fundamental. ¿Quieres comentar algo? Y acabamos, María Teresa. ¿O no? Vamos, Pues no, decir sí que estamos verdaderamente en una guerra de sexos recrudecida. Que la desigualdad no es producto de la crisis y no es espontánea, sino que es producto de las políticas de Estado que generan enormes diferencias, beneficiando a unos en contra de otras, a unos multinacionales en contra de otras personas, la mayor parte del pueblo, y la parte más débil siempre
la base, la pirámide de las mujeres. Necesitamos además que los hombres se incorporen a esta lucha, si no, no acabamos la guerra de sexos. Necesitamos que deje de ser una guerra de sexos para poder enfrentar al enemigo de otra manera. Necesitamos no que vengan a decir cómo tenemos que hacer las feministas, sino que haya reuniones de hombres, un movimiento de hombres, se llamen feministas, se llamen antimachistas, pero los necesitamos. Os necesitamos como compañeros en esta pelea, porque reproducir la guerra de sexos es muy fácil. Tiene todos los elementos. Muy bien. Yo retomando con ella y siendo muy breve, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, la revolución feminista será con mis compañeros o no será, y básicamente eso. Bueno, pues también ahí terminas con posiciones, si no encontradas, y un poco divergentes, plural, efectivamente. Y simplemente a quienes nos han estado escuchando y viendo, que recordarles que la revista está aquí, que la revista tiene esos artículos con mucho mayor desarrollo y por tanto es muy importante no solamente ver el programa, sino leer la revista, que es de lo que se trata, ¿no? Y acabar diciendo que dentro de 3 meses volveremos a tener el siguiente programa, que será sobre el número 100, número redondo ahí, un número importante, ya veremos a ver cómo lo solventamos, y que trata sobre los aspectos libertarios incorporados a las sociedades actuales. Daros las gracias por vuestro interés, participación, entusiasmo, esperamos que os hayáis sentido con vuestra casa. Y vamos a acabar con otro vídeo que nos han preparado los compañeros sobre, bueno, se hizo viral en su momento, las movilizaciones feministas en Chile. Muchísimas gracias.